El aire dentro del juzgado de Riverton tenía un peso distinto aquella mañana. No era el ruido de los teclados ni las voces rutinarias de los empleados lo que se sentía, sino una tensión casi invisible, una vibración que presagiaba que algo estaba a punto de quebrarse. A primera vista, parecía otro día cualquiera, largas filas de personas esperando su turno, oficiales bostezando frente a los mostradores, abogados repasando papeles con gesto cansado. Pero detrás de ese escenario cotidiano, algo más profundo se movía en silencio. Elise Jordan, una mujer de unos 30 y tantos, vestida con un traje gris sencillo, sostenía una carpeta azul con documentos falsos pero perfectamente elaborados. Su cabello recogido y su expresión serena no revelaban que, en realidad, no era una acusada ni una ciudadana común. Era una investigadora federal encubierta, enviada por la Comisión de Derechos Civiles para exponer la discriminación que, según las denuncias, se había vuelto sistémica en aquel juzgado estatal. A su lado estaba Eric Morales, también agente encubierto, haciéndose pasar por su hermano mayor. Los dos habían pasado semanas preparándose, memorizando sus papeles, ensayando gestos y diálogos hasta que cada detalle resultara creíble. Su misión era sencilla en teoría: vivir la experiencia real de los ciudadanos que enfrentaban el sistema judicial local. En la práctica, significaba soportar humillaciones, registrar todo en secreto y mantener la calma mientras grababan cada interacción. El funcionario del mostrador, Peter Dawson, ni siquiera levantó la vista cuando Elise se acercó. «Siguiente», dijo con tono impaciente, sin apartar la mirada del monitor. Elise se inclinó levemente, mostrando respeto. «Buenos días, vengo a entregar mi documentación para la audiencia de asistencia pública», explicó con voz tranquila. Peter la miró de arriba abajo con una mueca. «¿Seguro que estás en el lugar correcto?», preguntó, acentuando la palabra seguro. Detrás del mostrador, una cámara oculta en el bolso de Elise capturó el gesto, la voz y la condescendencia. Eric se adelantó. «Estamos aquí por la cita de las 9», añadió. Peter chasqueó la lengua, buscó en su computadora y murmuró algo inaudible. «No sé cómo consiguen ustedes las citas, pero debería hablar con su asistente social». Su tono mezclaba burla y desdén. Elise mantuvo la compostura. En su interior, cada palabra dolía, pero no por ella, sino por todos los que habían pasado por lo mismo sin tener una cámara que los respaldara. Unos minutos después, el fiscal asignado al caso, Thomas Calvel, apareció con paso firme y voz dominante. «¿Qué tenemos aquí?», preguntó, mirando a Elise con cejas arqueadas. Peter lo saludó con entusiasmo, como quien recibe a un superior. «Un par de casos nuevos, señor». Calvel hojeó los documentos sin leerlos del todo. «Bueno, espero que no me hagan perder el tiempo». Elise sintió el nudo en la garganta, pero recordó las palabras de su supervisora, la comisionada Gabriela Ruiz: «No respondas. Observa. Documenta. Cada gesto cuenta». Durante la siguiente hora, Elise y Eric presenciaron cómo otros acusados recibían un trato completamente distinto. A un joven blanco con un expediente similar al de ellos se le habló con cortesía, incluso se le ofreció ayuda para llenar los formularios. A una mujer latina que tartamudeaba en inglés, en cambio, le gritaron que aprendiera el idioma si quería entender las leyes del país. Todo quedaba grabado. Cada palabra, cada mirada, cada silencio. Cuando el reloj marcó las 11, Elise y Eric salieron al pasillo fingiendo una conversación casual. Un hombre de mediana edad, de traje oscuro, los esperaba sentado en un banco. Era Victor Lang, su contacto externo, encargado de recoger los dispositivos y transmitir los archivos a la comisión. Sin mirarlos directamente, murmuró: «¿Todo bien?». Elise asintió apenas. «Tenemos suficiente material para una primera revisión». A unas cuadras del juzgado, en un viejo edificio administrativo, un equipo de analistas ya trabajaba revisando horas de grabaciones obtenidas durante las últimas semanas. El patrón era claro: tiempos de espera más largos, trato hostil, decisiones injustificadamente duras. Las diferencias raciales y socioeconómicas se repetían con precisión matemática. Aquella tarde, mientras revisaban las imágenes, Gabriela Ruiz observaba en silencio desde la cabina de control. Había pasado 2 décadas luchando contra la discriminación institucional, pero cada nuevo caso la afectaba como el primero. Ver a Elise, tan serena, soportar el desprecio sin responder, la llenaba de una mezcla de orgullo y rabia. «¿Cuánto tiempo más va a seguir pasando esto?», murmuró. Su asistente, un joven abogado llamado Ben Harper,
respondió sin apartar la vista de la pantalla. Hasta que los obliguemos a cambiar, jefa. Y eso empieza aquí. Esa noche, Elise regresó a su apartamento temporal y se quitó los zapatos lentamente, agotada. No era el cansancio físico lo que la dominaba, sino la carga emocional. Se miró al espejo y por un momento la máscara cayó. En sus ojos había tristeza, pero también una determinación feroz. Sacó una libreta y comenzó a escribir, día 17. Juzgado de Riverton. Patrón confirmado. Discriminación abierta y recurrente. El cambio será doloroso, pero inevitable. Mientras tanto, en el juzgado, Peter y Calvel se reían en la sala de descanso. ¿Viste a la chica de esta mañana?, decía Peter. Seguro viene por otro cheque del gobierno. Calvel soltó una carcajada. Estos casos son todos iguales. Si no los tratas duro, se te suben encima. No sabían que cada palabra estaba grabada. No sabían que su mundo estaba a punto de volcarse. Esa noche, en el despacho de Gabriela Ruiz, el equipo de la comisión se reunió para discutir los resultados. En la pantalla principal se proyectaban fragmentos de vídeo. Los rostros de Peter y Calvel aparecían claramente mientras hacían comentarios que, hasta ese día, solo se sospechaban. Tenemos evidencia suficiente, dijo Gabriela con voz firme. Pero necesitamos hacerlo bien. No podemos cometer errores legales. Esto debe ser irrefutable. Elise escuchaba desde una videollamada, con el rostro iluminado por la luz azul del monitor. Estoy lista para continuar, dijo. Si quieren, puedo entrar mañana en otro rol. Aún no, respondió Gabriela. Primero aseguraremos la cadena de custodia. Luego iniciaremos la segunda fase. El plan era meticuloso, documentar un mes entero de interacciones, recopilar datos estadísticos, y finalmente confrontar a los responsables en una audiencia pública. Pero ningún plan podía preparar a Elise para lo que vendría. Esa noche, antes de dormir, miró una vieja foto que llevaba en su cartera, su hermana menor, sonriendo con sus 2 hijos pequeños. Aquella mujer había perdido la custodia injustamente años atrás, en un tribunal como este. Esa injusticia era la llama que mantenía encendido su propósito. Elise apagó la luz y cerró los ojos. Mañana volvería al juzgado, a fingir ser otra persona. A vivir otra humillación. Pero también a grabar otra prueba. Cada palabra contaba. Cada gesto sería parte del expediente que cambiaría el sistema. Y aunque nadie más lo sabía, en ese momento, el cambio ya había comenzado. El amanecer sobre Riverton era gris y húmedo, como si la ciudad entera cargara con un cansancio viejo. Elise Jordan se levantó antes del amanecer. Encendió la cafetera y, mientras el aroma llenaba el pequeño apartamento, repasó mentalmente cada paso del día anterior. Cada palabra, cada mirada hostil, cada microagresión seguía repitiéndose en su cabeza como un eco. Sabía que debía mantener la mente fría, pero la rabia era un fuego lento que costaba controlar. A las 8 en punto ya estaba frente al juzgado, otra vez en su papel de ciudadana común. Hoy debía fingir ser una madre que buscaba asistencia para su hijo. Eric, en esta ocasión, no la acompañaba. El protocolo indicaba variar los casos y los perfiles para que el patrón fuera más evidente. Entró al edificio y sintió el aire denso de siempre, el murmullo de conversaciones apagadas, el sonido metálico del detector de metales, el golpeteo de los tacones sobre el suelo pulido. En la recepción, Peter Dawson la reconoció de inmediato, pero no por su nombre, porque no le interesaba saberlo, sino por la mirada condescendiente que le dedicó. ¿Otra vez tú?, dijo sin esfuerzo por ocultar el fastidio. Pensé que tu caso ya estaba resuelto. Hubo un error con los documentos, respondió Elise con calma. Solo necesito verificar un formulario. Peter suspiró exageradamente. Claro, un error. Siempre hay errores con ustedes. El tono fue suficiente. Elise no respondió. El bolígrafo oculto en el borde de su chaqueta, con una cámara diminuta, registró cada palabra. Thomas Calvel apareció unos minutos después. Había llegado más temprano que de costumbre y su sola presencia hizo que varios empleados se enderezaran en sus sillas. Era un hombre acostumbrado a ser temido, no respetado. Tomó los papeles que Peter le tendía y los hojeó sin interés. Si no llenaste bien la sección 3, no es nuestro problema, dijo sin mirarla. Aprende a leer las instrucciones. Elise respiró hondo. No respondas, se repitió mentalmente. Al terminar, se retiró al pasillo, fingiendo buscar una silla libre.
Su teléfono vibró discretamente. Era un mensaje de texto de Gabriela Ruiz, todo recibido. Excelente material. Mantente en personaje. Próxima fase en 2 días. Elise asintió para sí misma, aunque nadie la veía. Cruzó la calle y entró a una cafetería pequeña donde el resto del equipo usaba un espacio reservado en la trastienda. Víctor Lang la esperaba con su laptop abierta y los auriculares puestos. Ya tenemos las transcripciones. Las coincidencias con los reportes anteriores son abrumadoras, dijo sin preámbulos. ¿Qué tan sólidas son las pruebas hasta ahora?, preguntó ella. Demasiado sólidas. El mismo patrón, día tras día. Las personas de piel más oscura o con apellidos hispanos reciben peores horarios, sanciones más duras y respuestas más agresivas. No hay duda de que esto es sistémico. Elise bajó la mirada. Sabía que lo era, susurró, pero verlo tan claro, duele más. Víctor la observó con cierta empatía. Recuerda lo que dijo Gabriela, esto no es solo una investigación, es un punto de inflexión. Estás haciendo historia. Ella asintió en silencio. No se sentía una heroína, solo una testigo de algo que no debía seguir ocurriendo. Al otro lado de la ciudad, Gabriela Ruiz revisaba con su equipo legal cada detalle. Los abogados de la comisión se movían como cirujanos, midiendo palabras, verificando la legalidad de las grabaciones. Todo debía ser impecable antes de exponer los resultados al gobierno estatal. Ben Harper, su joven asistente, llevaba horas sin levantar la vista del monitor. Tenemos ya más de 70 interacciones grabadas, informó. En 35 de ellas hay comentarios abiertamente discriminatorios. Y en casi todas, el trato desigual es evidente. Gabriela cruzó los brazos, con expresión severa. Eso es suficiente para una intervención formal. Pero aún no. No podemos arriesgarnos a que digan que fue un montaje. Necesitamos más días, más casos, más víctimas. Mientras tanto, el ambiente dentro del juzgado comenzaba a cambiar, aunque nadie entendía por qué. Peter y Thomas notaban que algunos superiores hacían preguntas inusuales. ¿Cómo tratamos a los acusados? ¿Cuánto tiempo se tardan los trámites? Los rumores crecían. Algunos empleados sospechaban que alguien los estaba vigilando, pero nadie sabía quién ni por qué. Esa misma tarde, Eric regresó al juzgado en otro papel. Esta vez era un hombre desempleado que solicitaba ayuda para pagar una multa. Peter, como siempre, fue rápido en su juicio. Seguro perdiste el trabajo por llegar tarde, ¿verdad?, dijo con una sonrisa torcida. Eric fingió una risa incómoda. No exactamente, respondió. Mira, amigo, te daré un consejo gratis. Si no sabes comportarte, no esperes que el sistema te tenga paciencia. La cámara grabó cada palabra. Horas más tarde, en la oficina de Gabriela, las grabaciones se analizaban con precisión quirúrgica. Cada fragmento era etiquetado, transcrito y guardado con sellos de tiempo y autenticación digital. El expediente crecía día a día, y con él, la indignación de quienes lo veían. Una semana después, Gabriela reunió a todo el equipo. En la sala de conferencias, los monitores mostraban las estadísticas en tiempo real. Esto ya no es un caso aislado, anunció con voz grave. Estamos ante un patrón de conducta que viola múltiples leyes de derechos civiles. Elise estaba presente, con el rostro tenso pero firme. Eric, sentado a su lado, no apartaba los ojos de la pantalla. Las gráficas eran demoledoras. Más del 60% de las personas pertenecientes a minorías recibían un trato desigual en el juzgado de Riverton. Nuestro siguiente paso, continuó Gabriela, será una intervención sorpresa. Entraremos con notificación federal y cámaras visibles. Quiero que estén preparados. Esto no es una película, es la realidad. Elise levantó la mano. ¿Y si reaccionan con violencia o tratan de destruir evidencia? Por eso la entrada será simultánea. Habrá agentes federales en cada acceso. Nadie tocará nada sin supervisión. El silencio que siguió fue denso, casi solemne. Eric exhaló despacio. Nunca pensé que llegaría el día en que vería caer un juzgado desde adentro, dijo con voz baja. Gabriela lo miró. No está cayendo, Eric. Está siendo reconstruido. Esa noche, Elise no pudo dormir. Caminó por las calles silenciosas de Riverton, mirando las luces de los edificios reflejarse en el asfalto mojado. Pensó en todas las personas que habían pasado por ese mismo juzgado, madres solas, trabajadores, jóvenes confundidos,
todos juzgados no solo por sus actos, sino por su apariencia. Pensó en su hermana y en los años que le costó recuperar la custodia de sus hijos. Todo había empezado con un juez que la miró como si ya estuviera condenada. Elise se detuvo frente a un mural recién pintado en una pared del vecindario. Decía, la justicia no necesita ojos vendados. Necesita un corazón despierto. Se quedó observándolo largo rato, como si las palabras fueran un recordatorio de por qué hacía todo esto. Volvió al apartamento con la decisión más firme que nunca. En 2 días, el país entero sabría la verdad. Y cuando amaneciera, nada volvería a ser igual en Riverton. La mañana del operativo llegó con un aire distinto. Había una calma densa, una especie de silencio expectante que envolvía todo Riverton. El edificio del tribunal, gris y solemne, se erguía como si presintiera que algo estaba por suceder. A las 8 en punto, las puertas se abrieron al público como cualquier otro día. Los empleados caminaban con sus tazas de café, los abogados revisaban sus carpetas y los guardias conversaban distraídamente sobre el partido de la noche anterior. Nadie sospechaba lo que estaba a punto de ocurrir. Elise llegó puntual, vestida como siempre en su papel de ciudadana anónima. Llevaba el mismo maletín, los mismos gestos de inseguridad cuidadosamente estudiados. Pero por dentro, su mente era una maquinaria de precisión. Sabía exactamente lo que ocurriría y a qué hora. El reloj marcaba las 8:45 cuando miró discretamente hacia la cámara oculta en su gafete. 3 destellos verdes, la señal convenida. La operación había comenzado. En ese instante, en distintos puntos del edificio, 6 agentes de la Comisión de Derechos Civiles entraron mezclados entre el público. Llevaban ropa común, pero bajo los abrigos portaban acreditaciones federales y cámaras visibles. En una sala contigua, los técnicos ya habían conectado los servidores móviles. Cada palabra, cada gesto dentro del juzgado sería registrado en tiempo real. Peter Dawson estaba de mal humor. Había llegado tarde y su computadora no encendía. Mientras golpeaba el teclado con frustración, miró a Elise y murmuró: «Ustedes siempre traen problemas. No sé cómo esperan que los ayudemos si ni siquiera entienden los formularios». Elise lo observó con calma. «Solo necesito entregar este documento, señor Dawson», respondió con serenidad medida. Él bufó. «Claro, seguro. Si lo llenaste mal otra vez, no me culpes». Elise giró apenas su cabeza hacia la cámara de seguridad del pasillo. 3 parpadeos de luz, señal de que el audio era perfecto. Minutos después, Thomas Calvel salió de su oficina con paso apresurado, el teléfono pegado a la oreja. «Sí, lo entiendo, pero no podemos perder tiempo con casos de poca monta», dijo con fastidio mientras pasaba junto a Elise. «Diles que si no tienen abogado, se atengan a las consecuencias». Fue en ese momento que la puerta principal se abrió y entró Gabriela Ruiz acompañada de 2 agentes federales. La escena se congeló. Todos los ojos se dirigieron hacia ellos. Gabriela caminaba con paso firme, sosteniendo una carpeta gruesa bajo el brazo. Llevaba una identificación visible que colgaba de su cuello con el sello azul del gobierno federal. «Buenos días», anunció con voz clara y autoritaria. «Soy la doctora Gabriela Ruiz, supervisora de la Comisión Federal de Derechos Civiles. Este tribunal está siendo objeto de una investigación oficial sobre prácticas discriminatorias». Un murmullo recorrió la sala. Los empleados se miraban unos a otros sin entender. Thomas Calvel se acercó, visiblemente irritado. «¿Discriminación? ¿De qué demonios está hablando?». Gabriela lo miró sin pestañear. «De usted, señor Calvel, y de su personal. Tenemos pruebas documentadas de conductas inadecuadas, lenguaje discriminatorio y trato desigual hacia los ciudadanos». El silencio que siguió fue absoluto. Elise dio un paso al frente, sin decir palabra, sacó su maletín. De él extrajo una identificación federal y la colocó sobre el mostrador. «Mi nombre real es doctora Elise Jordan», dijo con voz firme. «Investigadora encubierta de la comisión. Todo lo ocurrido en este tribunal durante las últimas semanas ha sido grabado y archivado como prueba». Thomas parpadeó, incrédulo. «¿Qué? ¿Esto es una broma?». «No», respondió Gabriela mientras hacía una seña a uno de los agentes. «Esto es una investigación federal autorizada por orden judicial». Peter retrocedió un paso. Su rostro perdió color. «No puede ser», murmuró. «No hicimos nada ilegal». «¿No?», dijo Elise, abriendo su tableta y reproduciendo un fragmento de audio. De los altavoces emergió la voz de Peter:
perfectamente nítida, siempre los mismos, no saben leer, no entienden nada. El color volvió a su cara, pero ahora era rojo de vergüenza. Thomas se giró hacia él, furioso. ¿Dijiste eso? No. Bueno, quizá, no lo dije así, balbuceó Peter. Exactamente así lo dijiste, replicó Elise, sin levantar la voz. Gabriela tomó la palabra. Todo este operativo ha sido autorizado por la jueza federal Patricia Monroe. Aquí están las órdenes firmadas y selladas. La comisión tiene plena autoridad para revisar, grabar y exponer cualquier práctica discriminatoria en el sistema judicial estatal. Mientras hablaba, los agentes desplegaron equipos portátiles y comenzaron a tomar copias de los registros del tribunal. Los guardias de seguridad, confundidos, no sabían si debían intervenir o mantenerse al margen. Thomas Calvel intentó recuperar el control. Escuche, doctora Ruiz, no hay necesidad de este espectáculo. Si hay algún malentendido, podemos resolverlo internamente. Gabriela le entregó un documento. El tiempo de resolver las cosas internamente ya pasó. Lo que está en juego aquí es la credibilidad del sistema judicial. Los técnicos encendieron las pantallas principales de la sala. En ellas aparecieron estadísticas, gráficos y grabaciones de voz. Los datos eran irrefutables. El trato desigual era sistemático. Elise se volvió hacia el personal reunido. Esto no es solo sobre un par de comentarios. Es sobre cómo se ha tratado a miles de personas en este lugar durante años. Personas que venían en busca de justicia y recibían desprecio. Peter se hundió en su silla. Thomas permaneció inmóvil, mirando los números que lo condenaban. Uno de los agentes leyó en voz alta: tiempo promedio de atención para acusados blancos, 12 minutos. Para acusados pertenecientes a minorías, 7. Otro agente añadió: número de acuerdos favorables ofrecidos, 70% a blancos, 30 a minorías. Cada cifra caía como una sentencia. Gabriela cerró la carpeta y los miró a todos. Durante 18 meses hemos recopilado datos de 6 tribunales en este estado. Este es solo uno de ellos. Pero sus patrones son idénticos. Un murmullo recorrió la sala. Algunos empleados parecían aterrados, otros simplemente avergonzados. Elise, sin embargo, no mostraba satisfacción ni venganza. Solo una calma triste. Yo los vi, los escuché, día tras día. Trataban a la gente como si valiera menos, como si la justicia tuviera colores distintos. Peter levantó la vista, tembloroso. Yo, no sabía que estaba haciendo daño. Esa es la raíz del problema, respondió Elise. No lo sabían. Y, sin embargo, lo hacían todos los días. Gabriela asintió. Por eso estamos aquí. No solo para sancionar, sino para transformar. Un oficial del tribunal, el señor Robert Tale, apareció en ese momento. Era el supervisor general del edificio. Tras revisar las credenciales, confirmó la autenticidad de todo. Procedan con la investigación, dijo solemnemente. Este tribunal cooperará. Thomas Calvel se desplomó en su silla. He trabajado aquí 15 años, murmuró. ¿15 años de servicio? 15 años de patrones discriminatorios documentados, lo interrumpió Gabriela. No se trata del tiempo que lleva en su puesto, señor Calvel. Se trata de cómo usó ese tiempo. El ambiente en la sala era espeso, casi irrespirable. Algunos empleados lloraban en silencio. Otros trataban de justificarse. Elise guardó sus documentos, pero permaneció en su sitio, observando el rostro de cada persona. La justicia, dijo finalmente, no es una palabra vacía. Es una promesa. Y hoy, esa promesa se está cumpliendo. El reloj marcó las 10:15 cuando comenzaron las entrevistas formales. La historia ya no podía detenerse. Riverton había cambiado para siempre. Las consecuencias del operativo no tardaron en hacerse visibles. Apenas Elise y Gabriela se retiraron de la sala principal, los supervisores de la Comisión de Derechos Civiles comenzaron a instalar oficinas temporales en la sala de conferencias del tribunal. Mesas plegables, computadoras portátiles, carpetas repletas de documentos legales y cámaras de vigilancia se distribuyeron con precisión, como si el espacio se transformara en un cuartel general de inmediato. Los empleados del juzgado miraban con asombro, algunos con miedo, otros con vergüenza. Cada mirada parecía preguntarse qué iba a suceder con su futuro. Peter Dawson y Thomas Calvel fueron los primeros en sentir el peso de la acción. Ambos fueron llamados a entregar sus tarjetas de identificación y las llaves del tribunal.
Sus caras mostraban incredulidad y nerviosismo. ¿Cuánto tiempo durará esto?, preguntó Peter, intentando mantener la compostura, pero su voz temblaba. La investigación disciplinaria durará 30 días, explicó la comisionada Angela Torres, una mujer de porte firme y mirada directa. Durante ese tiempo tendrán la oportunidad de responder a todos los cargos y presentar su versión de los hechos. Thomas Calvel frunció el ceño. ¿30 días? ¿Y después qué? ¿Me despiden? Dependerá de la revisión completa de su conducta y de su disposición para cambiar, respondió Torres sin rodeos. En casos de comportamiento discriminatorio comprobado, las consecuencias pueden ir desde la formación obligatoria hasta la separación del cargo. James Crawford, el fiscal principal, estaba igual de afectado. Su rostro mostraba incredulidad mientras recibía una notificación oficial. El Colegio de Abogados del Estado de Riverton había abierto una investigación sobre su conducta profesional. ¿Podrían suspenderme la licencia para ejercer la abogacía?, preguntó con ansiedad. Sus manos temblorosas sostenían el documento. Sí, dependiendo de las conclusiones, respondió Torres. La conducta discriminatoria viola los estándares éticos y profesionales que rigen nuestra profesión. En contraste, algunos miembros del personal que habían mantenido la profesionalidad durante toda la operación recibieron reconocimiento inmediato. Sarah Michey, quien había sido observadora durante la operación, fue felicitada personalmente por Elise. Sarah, tu comportamiento fue ejemplar, dijo Elise, con una sonrisa contenida pero sincera. Recomendaré tu ascenso a supervisora de servicios públicos. El tribunal implementó de inmediato nuevos protocolos de emergencia. Cada interacción con los acusados comenzaría a ser grabada de manera aleatoria, y supervisores adicionales vigilarían diariamente el comportamiento del personal. La idea era simple. La transparencia y la rendición de cuentas garantizarían que el trato justo no fuera solo una expectativa, sino un estándar tangible. Afuera, los equipos de noticias locales ya habían llegado tras recibir comunicados oficiales de la Comisión de Derechos Civiles. Las cámaras captaban la entrada del tribunal, mientras los reporteros transmitían en vivo la noticia que cambiaría la percepción pública del sistema judicial. Una investigación federal revela discriminación sistemática en los tribunales estatales, decía la reportera María Santos con voz firme. Este operativo marca un precedente histórico en la supervisión de la justicia en Riverton. Mientras tanto, líderes comunitarios locales se pronunciaban. El reverendo Michael Johnson de la NAACP local dio declaraciones contundentes. Esto demuestra lo que hemos denunciado durante años. La discriminación no es solo una percepción, ahora tenemos pruebas irrefutables de que el trato desigual existía sistemáticamente. Algunos críticos legales cuestionaron los métodos encubiertos utilizados en la operación, pero rápidamente se presentó la documentación completa que demostraba la legalidad y la autorización judicial del operativo. No había margen para la duda. Cada grabación, cada estadística, cada formulario registrado era evidencia tangible que respaldaba la investigación. La presión generó cambios inmediatos en otros tribunales estatales de Riverton. Muchos comenzaron a realizar autoevaluaciones y a implementar reformas voluntarias antes de que se emitieran requisitos federales obligatorios. La noticia de la investigación en el tribunal de Riverton se difundió como un efecto dominó. Texas, California y Florida solicitaron apoyo para implementar protocolos similares, mientras que los colegios de abogados de todo el país empezaban a exigir formación obligatoria en diversidad y prevención de sesgos inconscientes. Dentro del tribunal, Peter y Thomas comenzaron a asumir la gravedad de la situación. Marcus, uno de los empleados que había mostrado resistencia a aceptar la diversidad, llamó a su esposa para explicarle lo ocurrido. «Puedo perder mi trabajo», dijo con voz quebrada. «Me equivoqué, traté mal a las personas». Derek, su colega, enfrentó una conversación similar con su familia. «Papá, cometí errores graves en el trabajo», confesó a su hijo adolescente. «Hice daño a personas que solo buscaban justicia». La transformación no tardó en hacerse visible. En cuestión de días, se colocaron carteles en todo el tribunal que promovían la igualdad de trato, y se publicaron estadísticas sobre tiempos de tramitación justo para todos los acusados. Los cambios eran tangibles y medibles, cada visitante podía comprobar que ahora existía un sistema más equitativo. Durante una entrevista televisiva, Elise habló sobre su motivación personal para asumir riesgos tan considerables. «Hace 10 años, mi hermana menor, Clara, sufrió un trato injusto en el tribunal de familia.
explicó con voz serena pero cargada de emoción. Perdió la custodia de sus hijos debido a prejuicios raciales de un juez. Tardó 2 años y pagó honorarios enormes para recuperar a sus hijos. Esa experiencia me abrió los ojos sobre cómo el sistema trata a ciertas personas de manera desigual. El entrevistador se inclinó hacia ella, intrigado. ¿Fue eso lo que te llevó a cambiar de carrera? Exactamente, dijo Elise. Me di cuenta de que los casos individuales no bastaban. Necesitábamos demostrar que la discriminación era sistemática, no solo incidentes aislados. Por eso planificamos operaciones encubiertas durante años y entrenamos a un equipo completo para que actuara de manera convincente y recopilara pruebas irrefutables. Elise detalló la preparación meticulosa, 6 investigadores entrenados durante meses, técnicas de actuación cuidadosamente estudiadas, procedimientos legales revisados y prácticas simuladas en tribunales de prueba. Todo con un objetivo claro: documentar cada interacción para garantizar que el sistema judicial no discriminara en función de la raza, el género o el origen de los acusados. El reportero preguntó si había sido difícil escuchar los comentarios discriminatorios durante las grabaciones. Elise asintió ligeramente. Sí, fue doloroso. Pero cada insulto y cada suposición grabada ayudará a proteger a futuros acusados. Nadie más debería sufrir lo que sufrió mi hermana. Finalmente, Elise compartió la situación actual de su hermana Clara. Recuperó a sus hijos y reconstruyó su vida, dijo con una mezcla de alivio y determinación. Pero nunca debería haber pasado por esa pesadilla. Por eso es tan importante esta investigación. Ninguna familia debería perder a sus hijos o su dignidad debido a prejuicios en el sistema judicial. La audiencia y la intervención mediática fueron solo el comienzo. La Comisión de Derechos Civiles ahora supervisaba de cerca la implementación de nuevos protocolos, programas de capacitación y sistemas de monitoreo en todos los niveles. El cambio ya no era una promesa, se estaba materializando de manera tangible. Marcus y Derek, aunque suspendidos temporalmente, comenzaron a reflexionar profundamente sobre su comportamiento. Marcus confesó a su consejero que había descubierto prejuicios en sí mismo que nunca había reconocido. Derek se matriculó en cursos universitarios sobre justicia penal, decidido a comprender a fondo las consecuencias de sus acciones y a convertirse en un agente de cambio en su comunidad. James Crawford, después de completar las 40 horas de formación en ética y servicio comunitario, fue readmitido en su puesto, pero con un compromiso renovado. Estas grabaciones me mostraron lo injusto que estaba siendo, confesó. Ahora sé que debo actuar diferente. Sarah Michelle asumió su nuevo puesto como directora de servicios públicos y no solo implementó los cambios mínimos requeridos, sino que fue más allá, asegurándose de que cada persona que cruzara las puertas del tribunal recibiera un trato justo y digno. En cuestión de semanas, el tribunal instaló un sistema de grabación permanente, y las estadísticas sobre tiempos de tramitación se publicaban mensualmente. Otros tribunales del Estado comenzaron a adoptar voluntariamente reformas similares. La transparencia se convirtió en norma, y la justicia dejó de ser una expectativa abstracta para convertirse en un proceso observable y medible. La historia de Riverton empezaba a transformarse en un ejemplo nacional, y el trabajo de Elise y su equipo sentó un precedente que inspiraría investigaciones similares en otros estados. Las semanas siguientes fueron un periodo de ajuste y transformación para el tribunal de Riverton. Las cámaras de monitoreo instaladas en las salas de espera y los despachos comenzaron a registrar cada interacción, y los supervisores revisaban los registros diariamente. Ya no era posible actuar de manera negligente o prejuiciosa sin que quedara constancia. Los empleados que previamente habían mostrado comportamientos discriminatorios comenzaron a comprender que su actitud tenía consecuencias directas y que el sistema no permitiría más abusos. Peter Dawson, que antes reaccionaba con irritación ante cada solicitud de un acusado de minoría, se encontraba ahora estudiando con seriedad el material de capacitación en diversidad y ética profesional. Por primera vez en 15 años, se cuestionaba sus propias creencias y prácticas. Su esposa notó un cambio en él. Ya no hablaba con condescendencia sobre los acusados y comenzó a prestar atención a cómo explicaba los procedimientos a quienes no tenían familiaridad con la ley. «Estoy aprendiendo a escuchar de verdad», le dijo un día mientras revisaban juntos algunos formularios del tribunal. Thomas Calvel, aunque más reticente, también comenzó a mostrar señales de transformación. Durante una sesión de capacitación en la que se analizaban casos de trato desigual en tribunales de todo el estado, Calvel se sorprendió al ver estadísticas que reflejaban cuánto más lento era el servicio para los acusados de minorías.
No me di cuenta de cuánto estaba afectando a la gente, murmuró, claramente conmovido. Sus compañeros de curso le mostraron grabaciones de interacciones pasadas que lo evidenciaban, y aunque inicialmente se sintió incómodo, comenzó a asumir responsabilidad por sus acciones. James Crawford, tras la formación obligatoria, mostró un cambio aún más visible. Antes altivo y seguro de sí mismo, comenzó a asistir a sesiones de mentoría y a colaborar en programas de capacitación para jóvenes abogados. Reconocía que su conducta anterior había afectado la vida de muchos acusados y que necesitaba aprender a ejercer su rol con justicia y equidad. Estas grabaciones fueron un espejo que no podía ignorar, comentó en una reunión interna de fiscales. Me mostraron lo que realmente estaba haciendo y cómo debía cambiar. Sarah Michey, recién ascendida a directora de servicios públicos, asumió un papel activo en la implementación de los nuevos protocolos. Supervisaba personalmente las interacciones de los empleados, revisando tanto los tiempos de tramitación como el tono de voz empleado con cada acusado. Cada semana, realizaba reuniones con su equipo para discutir casos específicos y asegurarse de que todos comprendieran la importancia de un trato igualitario. Para Sarah, la transformación del tribunal era más que cumplir un requisito, era una cuestión de dignidad y justicia para todas las personas que entraban por aquellas puertas. Mientras tanto, los acusados comenzaron a notar el cambio de inmediato. Una joven madre hispana, con conocimientos limitados de inglés, recibió paciencia y explicaciones claras por parte de un secretario. Un anciano afroamericano pudo tomarse el tiempo necesario para revisar su documentación sin sentirse apresurado. La diferencia era tangible y palpable, ya no había una sensación de desigualdad ni de trato preferencial hacia un grupo específico. Los tiempos de espera se equilibraron, y los formularios y acuerdos se explicaban con la misma claridad a todos, sin distinción. La comunidad local empezó a reconocer estos cambios. Líderes comunitarios visitaban el tribunal para observar las nuevas prácticas y entender cómo se podían replicar en otras instituciones. Durante un evento público, el reverendo Michael Johnson felicitó a Sarah y al personal, lo que han logrado aquí es un modelo para todo el país. Han demostrado que la justicia puede ser imparcial y que la equidad no es solo un ideal, sino una práctica que se puede medir y mejorar. Los medios de comunicación continuaron cubriendo el progreso del tribunal. Reporteros locales y nacionales mostraban estadísticas sobre los tiempos de tramitación, comparando la situación actual con la anterior. Las cifras eran claras, los acusados de minorías ya no esperaban más que los acusados blancos, y los acuerdos judiciales ofrecidos eran equitativos y justos. La transparencia se convirtió en un pilar fundamental, y los ciudadanos comenzaron a confiar más en el sistema. El ICE, observando desde la Comisión de Derechos Civiles, revisaba los informes enviados por el personal del tribunal. Cada semana recibía datos sobre la tramitación de casos, tiempos de espera, tono de comunicación y satisfacción de los acusados. Los resultados mostraban un progreso constante, la cultura del tribunal estaba cambiando. Sin embargo, el ICE sabía que mantener estos estándares requeriría vigilancia continua. La justicia no es estática, comentaba a su equipo. Se mantiene viva solo si la supervisamos y si quienes la ejercen son conscientes de su impacto. Marcus y Derek, quienes habían enfrentado las audiencias disciplinarias, comenzaron a reconstruir su reputación dentro del tribunal. Ambos asumieron roles administrativos que les permitían reflexionar sobre su trabajo sin estar en contacto directo con los acusados. Marcus se ofreció como voluntario en un centro comunitario local, enseñando a los ciudadanos sus derechos legales y cómo navegar el sistema judicial. Derek, por su parte, se matriculó en cursos universitarios sobre la historia de los derechos civiles y la justicia penal, decidido a entender los errores del pasado y a convertirse en un agente de cambio. James Crawford, aunque amonestado oficialmente, ahora participaba activamente en seminarios de ética profesional y talleres sobre prejuicios inconscientes. Su transformación era evidente, de un fiscal que ignoraba las señales de discriminación a un defensor de la reforma y la equidad. Reconocía públicamente sus errores y compartía sus experiencias para educar a otros abogados. Su actitud inspiraba a colegas y jóvenes profesionales a cuestionar sus propios prejuicios y a comprometerse con la justicia equitativa. La infraestructura del tribunal también cambió. Se instalaron carteles que promovían la igualdad de trato, y los tiempos de tramitación se publicaban mensualmente para garantizar la transparencia. La sala de espera mostraba mensajes en varios idiomas, asegurando que todos los visitantes se sintieran bienvenidos y comprendidos.
Los sistemas de grabación y monitoreo permitían un seguimiento constante, y la retroalimentación de los supervisores ayudaba a mantener altos estándares de conducta. En un recorrido de evaluación 3 meses después de la operación, Elise regresó al tribunal de Riverton para verificar los avances. Entró como ella misma y fue recibida con respeto profesional por todo el personal. Observó cómo los nuevos protocolos se aplicaban de manera consistente. Un acusado de origen asiático recibió explicaciones claras sobre sus derechos, mientras que un joven negro con antecedentes previos fue atendido con paciencia y respeto. El cambio en la cultura del tribunal era visible y medible. La justicia ahora se aplicaba de manera equitativa. El impacto de la operación también se extendió más allá del tribunal. Facultades de Derecho comenzaron a implementar cursos sobre sesgos inconscientes y trato equitativo como parte de sus planes de estudio obligatorios. Los colegios de abogados exigieron capacitación en diversidad para la renovación de licencias profesionales, y las oficinas de defensa pública recibieron fondos adicionales para reducir la carga de casos y dedicar más tiempo a cada cliente. La combinación de formación, supervisión y recursos contribuyó a consolidar los cambios y a garantizar que fueran sostenibles a largo plazo. Para los acusados y la comunidad, la transformación del tribunal fue un alivio tangible. La percepción de un sistema justo generó confianza y respeto, y las personas que anteriormente habían temido acudir a los tribunales ahora se sentían escuchadas y valoradas. La evidencia recogida durante la operación encubierta se convirtió en un ejemplo de cómo la vigilancia y la acción coordinada pueden generar cambios significativos en instituciones históricamente rígidas. Los meses siguientes marcaron un antes y un después para el Tribunal de Riverton. La implementación de los protocolos de supervisión y las capacitaciones obligatorias empezaba a dar frutos de manera tangible. Cada empleado, desde secretarios hasta jueces auxiliares, se encontraba bajo observación constante, y los registros de cada interacción se analizaban semanalmente. La transparencia se convirtió en una herramienta poderosa para generar conciencia y corregir conductas. Elise Grene, coordinadora de la Comisión de Derechos Civiles, revisaba los informes de supervisión con meticulosidad. Cada número, cada gráfico de tiempos de atención, cada registro de tono de voz o expresiones faciales se convertía en evidencia objetiva de que la cultura del tribunal estaba cambiando. Pero Elise sabía que no bastaba con la supervisión técnica, el verdadero cambio debía surgir en la mentalidad de quienes trabajaban allí. La tecnología puede exponer problemas, pero solo la reflexión y el compromiso personal generan transformación real, repetía constantemente a su equipo. Sarah Michey, ahora directora de Servicios Públicos, se convirtió en la figura central de la transformación. Supervisaba la implementación de los nuevos sistemas, revisaba los datos de manera diaria y organizaba sesiones de retroalimentación con todo el personal. Su enfoque no era punitivo, sino educativo, ayudaba a cada empleado a comprender cómo sus acciones impactaban a los acusados. En reuniones semanales, analizaban casos específicos, identificaban puntos de mejora y reconocían públicamente a quienes demostraban comportamientos ejemplares. Marcus, quien antes había mostrado actitudes discriminatorias, se ofreció como mentor voluntario para los nuevos empleados. Compartía su experiencia personal y explicaba cómo sus prejuicios habían afectado la vida de los acusados. Sus conversaciones con los jóvenes del tribunal eran sinceras y emotivas. Aprender a tratar a todos con respeto no es solo una obligación laboral, es un deber moral, les decía. Su transformación personal se reflejaba en su comportamiento diario, y poco a poco comenzó a reconstruir la confianza con sus colegas y con la comunidad. Derek, por su parte, continuaba sus estudios universitarios sobre justicia penal y derechos civiles. Cada clase le proporcionaba herramientas para entender mejor las desigualdades estructurales que antes había ignorado. Su meta no era solo mejorar personalmente, sino contribuir a una cultura institucional que protegiera los derechos de todos los acusados, sin importar su origen o condición. Se convirtió en un referente de cambio dentro del tribunal, participando activamente en la formación de nuevos empleados y compartiendo casos prácticos sobre cómo evitar prácticas discriminatorias. Mientras tanto, James Crawford completó su programa de formación en ética profesional y servicio comunitario. A diferencia de su actitud inicial, ahora comprendía el valor de la introspección y la educación continua. Comenzó a liderar talleres internos sobre sesgos inconscientes, compartiendo sus errores pasados como advertencias y enseñanzas. Su objetivo era evitar que otros abogados replicaran los mismos patrones de conducta que él había exhibido durante años.
La transformación de Crawford se convirtió en un ejemplo de cómo incluso aquellos que habían cometido errores graves podían redimirse con compromiso y educación. En la comunidad, los efectos de la reforma también eran evidentes. Líderes locales y organizaciones civiles comenzaron a colaborar con el tribunal para crear programas de apoyo a los acusados y sus familias. Se organizaron talleres sobre derechos legales, sesiones informativas sobre procesos judiciales y programas de acompañamiento para quienes tenían dificultades con el idioma o con la comprensión de la ley. La relación entre el tribunal y la comunidad cambió radicalmente. Ahora los ciudadanos se sentían escuchados y valorados, y la confianza en el sistema judicial aumentaba notablemente. Las estadísticas reflejaban cambios significativos. El tiempo promedio de atención a los acusados de minorías se había equiparado al de los acusados blancos. Los acuerdos judiciales eran equitativos y transparentes, y el análisis de audio mostraba que el tono de comunicación con todos los acusados era respetuoso y paciente. Incluso los casos más complejos se gestionaban con igualdad y cuidado, sin que el origen o la apariencia del acusado influyera en la decisión de los empleados del tribunal. Elise Grene y su equipo comenzaron a compartir los resultados con otros tribunales del estado. Organizaron seminarios y conferencias para mostrar cómo la combinación de supervisión, formación continua y cultura institucional podía producir cambios duraderos. Varios tribunales, preocupados por evitar investigaciones similares, comenzaron a implementar reformas voluntarias basadas en el modelo de Riverton. La operación encubierta y su seguimiento se convirtieron en un referente nacional para la lucha contra la discriminación institucionalizada. En el tribunal, se instalaron sistemas de grabación permanente, que permitían el control de calidad de manera continua. Las grabaciones no solo eran revisadas por supervisores internos, sino también por observadores externos independientes, asegurando imparcialidad en la evaluación. La cultura de transparencia se consolidó, cualquier interacción con un acusado podía ser auditada, y el personal sabía que sus acciones eran monitoreadas no solo por su superior inmediato, sino también por expertos externos. Esta supervisión constante fue fundamental para mantener la transformación a largo plazo. Los empleados que demostraban comportamiento ejemplar, como Sarah Michey, recibieron reconocimiento formal. Además de su ascenso, se les otorgaron incentivos y se les animó a liderar programas de capacitación internos. Esto generó un efecto multiplicador. Aquellos que actuaban con respeto y equidad se convirtieron en modelos a seguir para sus compañeros. La recompensa por la conducta ética reforzaba la importancia de tratar a todos los acusados de manera justa, y motivaba a otros a reflexionar sobre su propio comportamiento. Los acusados también notaron la diferencia. Una mujer latina, que años atrás había sentido miedo y desprecio en las oficinas del tribunal, recibió ahora explicaciones claras y paciencia en cada paso del proceso. Un joven afroamericano pudo revisar con calma los documentos legales sin sentir presión ni juicio. Las interacciones eran iguales para todos, y los tiempos de espera se equilibraban de manera consistente. El cambio era tangible y perceptible, y la percepción de justicia se fortalecía en la comunidad. Al mismo tiempo, se publicaban informes mensuales con estadísticas de desempeño del tribunal. Estos informes mostraban datos sobre los tiempos de atención, los acuerdos judiciales y la satisfacción de los acusados. La transparencia no solo generaba confianza, sino que también permitía identificar áreas de mejora y garantizar que los estándares se mantuvieran. Cada informe era un recordatorio de que la justicia debía ser constante y que los logros obtenidos debían ser protegidos y ampliados. En un seguimiento de 6 meses, Elise regresó al tribunal para evaluar los resultados de manera directa. Observó cómo los empleados aplicaban los protocolos de manera consistente, y cómo los acusados recibían un trato respetuoso y equitativo. Notó cómo Marcus guiaba a los nuevos empleados con empatía, cómo Derek compartía su conocimiento académico sobre justicia civil y cómo Crawford facilitaba talleres internos para mejorar la conducta ética. La transformación era completa, pero requería de vigilancia constante para que no se erosionara con el tiempo. La repercusión en la comunidad se consolidó. Organizaciones locales comenzaron a implementar programas de educación sobre derechos civiles, y los líderes comunitarios utilizaban el modelo de Riverton como ejemplo para mejorar otros servicios públicos. Las familias de los acusados sentían que ahora podían confiar en el sistema, y la percepción general del tribunal cambió de manera radical, de una institución temida y cuestionada a un ejemplo de justicia equitativa y profesional. El tribunal de Riverton se convirtió en un referente para otros estados. Texas,
California y Florida enviaron delegaciones para observar los cambios y aprender cómo implementar programas similares. La operación encubierta y las reformas derivadas demostraron que era posible generar un cambio real y duradero, que no solo mejoraba la eficiencia del tribunal, sino que garantizaba la igualdad de trato y la dignidad de todos los ciudadanos. La noticia sobre las reformas en el tribunal de Riverton se difundió rápidamente, y pronto llamó la atención de tribunales de todo el país. Elise Grene recibió llamadas y correos electrónicos de administradores judiciales, jueces y defensores públicos interesados en replicar el modelo de supervisión y formación que había transformado Riverton. Cada mensaje reflejaba la misma inquietud: cómo cambiar culturas profundamente arraigadas y sistemas que durante décadas habían normalizado prácticas discriminatorias. La demanda de asesoramiento era constante, y Elise sabía que cualquier consejo debía basarse en evidencia concreta y resultados verificables. Los primeros días de trabajo consistieron en organizar conferencias virtuales con líderes judiciales de distintos estados. Elise, junto con su equipo, presentaba informes, gráficos de análisis de audio y estadísticas sobre tiempos de atención, tono de comunicación y trato equitativo a los acusados. Cada presentación incluía casos de estudio específicos, donde se demostraba cómo la discriminación sistemática afectaba directamente la vida de las personas. Las historias personales de los acusados, acompañadas de datos, lograban transmitir el impacto real de estas prácticas, despertando conciencia y, en muchos casos, sensación de urgencia. En medio de este trabajo, Sarah Michey continuaba supervisando el tribunal de Riverton. Su liderazgo se consolidó. No solo implementaba los protocolos, sino que también motivaba al personal a mantener la ética y la profesionalidad. Cada empleado sentía la responsabilidad de cumplir con los estándares, y la cultura de vigilancia constante había permeado en cada rincón del tribunal. Marcus, convertido en mentor de nuevos trabajadores, compartía su experiencia personal, explicando cómo su comportamiento anterior había afectado la vida de múltiples acusados. Su sinceridad generaba empatía y servía como ejemplo tangible de la importancia de la autoevaluación y la formación continua. Derek, por su parte, aprovechaba cada momento libre para enseñar a los empleados sobre los fundamentos de los derechos civiles y la historia de la justicia en Estados Unidos. Organizó talleres internos que combinaban teoría y práctica, mostrando cómo pequeñas decisiones diarias podían perpetuar o eliminar sesgos discriminatorios. Sus clases se convirtieron en una parte central de la formación del tribunal, y varios empleados reconocieron que, gracias a él, habían empezado a cuestionar hábitos y prejuicios que antes consideraban normales. Mientras tanto, James Crawford lideraba programas de ética profesional para abogados y defensores públicos del tribunal. Su enfoque era directo y honesto, compartía sus errores pasados y explicaba cómo estos habían perjudicado a personas inocentes. Cada sesión era una oportunidad para reflexionar sobre la conducta profesional y la responsabilidad individual. Crawford, que antes era temido por su actitud condescendiente, ahora era respetado como un ejemplo de cambio genuino y compromiso con la justicia. Su transformación demostraba que la educación y la conciencia podían corregir incluso décadas de comportamiento inapropiado. La comunidad de Riverton también notaba la diferencia. Organizaciones vecinales y líderes comunitarios colaboraban con el tribunal para crear programas de apoyo a los acusados y sus familias. Se impartían talleres sobre derechos legales, asesoramiento sobre procesos judiciales y asistencia para quienes tenían dificultades lingüísticas o educativas. Las familias, antes temerosas de enfrentarse al sistema, ahora se sentían escuchadas y respetadas. Las relaciones entre el tribunal y la comunidad se fortalecían, y la confianza en la justicia se incrementaba de manera palpable. Los datos no tardaron en reflejar los cambios. Los tiempos de atención de los acusados se equilibraron completamente, sin importar su origen étnico o condición social. El análisis de audio y vídeo demostraba un trato igualitario, el personal hablaba con paciencia y respeto, y las interacciones se evaluaban constantemente para mantener los estándares. Los acuerdos judiciales se volvieron equitativos y transparentes, evitando las desigualdades sistemáticas que antes habían caracterizado al tribunal. Cada estadística mostraba un avance, cada gráfico era evidencia de progreso, y los informes mensuales publicados fortalecían la percepción pública de justicia. El éxito de Riverton empezó a inspirar reformas en otros tribunales estatales. Delegaciones de Texas, California y Florida visitaban Riverton para observar los protocolos y aprender cómo implementar sistemas similares. Elise y su equipo realizaban demostraciones,
compartían datos y explicaban la importancia de la supervisión, la formación y la cultura institucional. Cada visita dejaba claro que la transformación requería no solo tecnología y estadísticas, sino también compromiso humano, un cambio profundo en la actitud y el comportamiento de cada empleado. Mientras las reformas se extendían, nuevos desafíos surgían. Algunos tribunales mostraban resistencia a la supervisión externa, alegando que su autonomía judicial estaba siendo limitada. Otros cuestionaban la legalidad de las grabaciones y evaluaciones continuas. El ICE respondió con firmeza: todos los métodos utilizados en Riverton contaban con autorización legal y se basaban en precedentes sólidos. La evidencia recopilada demostraba la necesidad de estos controles, y los resultados tangibles confirmaban que los beneficios superaban cualquier inconveniente. La transparencia y la equidad eran fundamentales para restaurar la confianza en el sistema judicial. Dentro del tribunal, los empleados que mantenían la profesionalidad continuaban siendo reconocidos y promovidos. Sarah Micheli lideraba la implementación de programas de desarrollo profesional, asegurando que los estándares de trato justo fueran sostenibles. Marcus y Derek compartían sus experiencias con los nuevos empleados, transmitiendo la importancia de la autoevaluación y la conciencia sobre los prejuicios. Cada interacción se convertía en una oportunidad para reforzar los valores de respeto, igualdad y justicia. La comunidad seguía reportando mejoras visibles. Los acusados recibían atención equitativa, las familias se sentían protegidas y los líderes locales utilizaban el modelo de Riverton para inspirar cambios en otros servicios públicos. La percepción de justicia se consolidaba, y la confianza en el sistema aumentaba de manera constante. El tribunal había dejado de ser un lugar temido para convertirse en un ejemplo de profesionalidad, ética y equidad. Elise Grene y su equipo continuaban monitoreando el progreso y compartiendo resultados. Cada visita a tribunales externos era una oportunidad para expandir el impacto del modelo. Los informes mensuales y las estadísticas transparentes permitían evaluar avances, identificar áreas de mejora y garantizar que los estándares se mantuvieran a largo plazo. La combinación de tecnología, supervisión y formación continua demostraba que la transformación institucional era posible y sostenible. Mientras tanto, los medios de comunicación seguían cubriendo la historia. Documentales, reportajes y artículos explicaban cómo Riverton había logrado convertirse en un modelo de justicia equitativa. La cobertura mediática inspiraba a otros tribunales a seguir el ejemplo y a tomar medidas proactivas para prevenir la discriminación. La operación encubierta inicial, que había expuesto los prejuicios y desigualdades, se transformó en una narrativa de éxito que mostraba cómo el cambio era posible cuando la evidencia, la educación y la voluntad institucional se combinaban. A nivel personal, Elise Grene sentía una mezcla de satisfacción y responsabilidad. Sabía que el cambio era real, pero también comprendía que la vigilancia y la formación debían continuar para que los logros no se perdieran con el tiempo. Cada estadística positiva y cada reporte de igualdad en la atención a los acusados era un recordatorio de que la justicia requiere compromiso constante. La transformación no terminaba con la implementación inicial, era un proceso continuo que dependía del esfuerzo y la integridad de todos los involucrados. En las oficinas del tribunal, cada empleado había interiorizado la importancia del trato equitativo. Las capacitaciones, la supervisión constante y el ejemplo de líderes transformados como Marcus y Crawford habían logrado cambiar la cultura interna. Ahora, cualquier interacción con un acusado era evaluada desde el respeto, la equidad y la conciencia de los derechos civiles. La tecnología, las estadísticas y la formación habían creado un círculo virtuoso. El respeto y la justicia se reforzaban mutuamente, y cada acción contribuía a consolidar un sistema judicial más justo. Con el éxito del Tribunal de Riverton consolidado, Elise Grene y su equipo comenzaron a planificar la expansión del modelo a otros estados. La primera fase incluía visitas a tribunales en Nueva Jersey, Connecticut y Pensilvania. Cada viaje era estratégico, se seleccionaban juzgados con historial de quejas sobre trato desigual o con estadísticas que sugerían posibles patrones discriminatorios. La intención era clara, replicar el éxito de Riverton, pero adaptándolo a las particularidades de cada jurisdicción. En Nueva Jersey, Elise se reunió con la jueza Clara Donovan, reconocida por su enfoque progresista en la administración de justicia. Donovan estaba interesada en implementar un sistema de supervisión que combinara grabaciones aleatorias con auditorías internas, similar al de Riverton. Elise presentó gráficos comparativos de tiempos de atención, análisis de tono de voz y resultados de encuestas de satisfacción de los acusados.
Cada dato era acompañado de ejemplos concretos de cómo la desigualdad afectaba la vida de las personas. La jueza Donovan quedó impresionada, y acordó iniciar un piloto de 6 meses bajo supervisión directa de la Comisión de Derechos Civiles. Mientras tanto, en Connecticut, el panorama era diferente. Algunos jueces y fiscales se mostraban escépticos sobre la necesidad de vigilancia externa. Alegaban que sus tribunales ya funcionaban correctamente y que las grabaciones constantes infringían la autonomía judicial. El ICE, consciente de estas preocupaciones, presentó evidencia irrefutable, registros históricos de quejas, tiempos de atención desiguales y casos de acuerdos judiciales que mostraban patrones de discriminación. La combinación de datos duros y la historia de Riverton logró convencer a varios tribunales para participar en un programa piloto, aunque con ciertas reservas. En Pensilvania, el equipo enfrentó un desafío adicional, la resistencia cultural. Algunos empleados del tribunal se mostraban hostiles, argumentando que la supervisión encubierta era innecesaria y que se sentían vigilados injustamente. El ICE entendió que la educación y la sensibilización serían claves para superar la resistencia. Organizó talleres y seminarios donde se explicaba el objetivo del programa. No se trataba de castigar, sino de mejorar el trato hacia todos los acusados y garantizar un sistema judicial justo. Los ejemplos de transformación en Riverton fueron determinantes. Al ver los resultados concretos y las historias de cambio personal, incluso los más escépticos comenzaron a aceptar la necesidad de reformar sus prácticas. Dentro de la Comisión de Derechos Civiles, el ICE y su equipo desarrollaban protocolos para mantener la consistencia entre los diferentes estados. Cada tribunal contaba con un sistema de grabación aleatoria, análisis de datos en tiempo real y supervisión constante. Además, se implementaban auditorías semanales y reportes mensuales que permitían comparar resultados y detectar desviaciones. La clave era garantizar que los estándares de trato justo se mantuvieran uniformes, sin importar la ubicación geográfica o las diferencias culturales. Mientras los pilotos se implementaban, Marcus y Derek continuaban trabajando en Riverton como mentores y formadores. Su rol era esencial, podían explicar desde la experiencia personal cómo los prejuicios inconscientes afectaban la conducta diaria y cómo corregirlos. Cada sesión de capacitación combinaba teoría, análisis de casos y ejercicios prácticos. Los empleados aprendían a identificar sesgos, a manejar situaciones difíciles y a comunicarse de manera equitativa con todos los acusados. La combinación de datos, supervisión y formación humana estaba creando un círculo virtuoso que fortalecía la justicia. En paralelo, James Crawford lideraba un programa de formación ética para abogados y defensores públicos en los estados donde se implementaban los pilotos. Sus sesiones eran intensivas y personalizadas. Crawford compartía sus errores pasados, ilustrando cómo los prejuicios inconscientes habían afectado sus decisiones. La sinceridad de su relato generaba un efecto profundo. Muchos profesionales reconocían sus propios sesgos y se comprometían a cambiarlos. La combinación de experiencia personal, evidencia estadística y supervisión técnica estaba generando un impacto tangible en la conducta profesional. A nivel comunitario, las repercusiones eran notables. Organizaciones locales y líderes vecinales empezaron a colaborar con los tribunales para ofrecer orientación legal y asistencia a las familias afectadas. Se implementaron programas de apoyo para aquellos con dificultades lingüísticas o educativas, asegurando que todos tuvieran acceso a la justicia de manera equitativa. Las familias, antes temerosas de interactuar con el sistema judicial, ahora se sentían respaldadas. La percepción pública de los tribunales comenzó a cambiar, se percibían como instituciones responsables, transparentes y comprometidas con la igualdad de trato. Los medios de comunicación seguían cubriendo la expansión del modelo Riverton. Documentales, reportajes y artículos destacaban los resultados de los tribunales piloto y cómo la supervisión constante estaba cambiando la cultura judicial. La cobertura mediática contribuyó a que otros tribunales se sumaran al proyecto voluntariamente, evitando la necesidad de imponer reformas federales obligatorias. La transparencia y la evidencia concreta demostraban que el cambio era posible y sostenible. Mientras tanto, el ICE y su equipo continuaban perfeccionando los sistemas tecnológicos. Se desarrollaron algoritmos más precisos para analizar las interacciones del personal con los acusados, identificando patrones de trato desigual, tono de voz inapropiado y posibles sesgos inconscientes. Cada dato recopilado era validado y presentado de manera que permitiera a los tribunales actuar de inmediato.
El objetivo era crear una supervisión proactiva que corrigiera problemas antes de que se convirtieran en injusticias reales. Dentro de la comisión, se inició un programa de seguimiento de largo plazo. Cada tribunal participante debía enviar reportes trimestrales, y el ICE y su equipo realizaban auditorías aleatorias para garantizar que los cambios se mantuvieran. Se establecieron indicadores de desempeño, tiempos de atención equitativos, trato respetuoso, claridad en la explicación de procesos y transparencia en los acuerdos judiciales. Los tribunales que cumplían con los estándares eran reconocidos públicamente, mientras que aquellos con desviaciones recibían capacitación adicional y supervisión más estricta. En Riverton, la cultura judicial había cambiado de manera profunda. Los empleados entendían que cada acción, cada palabra y cada decisión podía tener un impacto significativo. Marcus y Derek eran ahora líderes de referencia, mientras Sarah Michey consolidaba su posición como directora de servicios judiciales. El tribunal se había transformado en un ejemplo tangible de cómo la combinación de formación, supervisión y tecnología podía generar justicia real y sostenible. Mientras los resultados de los tribunales pilotos se analizaban, el ICE comenzó a preparar un informe federal para el Congreso. El documento mostraba evidencia irrefutable de que los sistemas de supervisión y formación eran efectivos y que los cambios en la conducta del personal tenían un impacto directo en la experiencia de los acusados. Las estadísticas eran contundentes: reducción de quejas por discriminación, igualdad en los tiempos de atención y trato equitativo para todos los acusados, independientemente de su raza, género o condición social. El informe también incluía recomendaciones para implementar un sistema nacional. El ICE proponía la creación de un programa federal de supervisión y formación continua, acompañado de auditorías periódicas y análisis de datos en tiempo real. La idea era estandarizar las mejores prácticas y garantizar que todos los tribunales del país mantuvieran los mismos niveles de justicia y equidad. La evidencia recopilada en Riverton y los tribunales piloto demostraba que era posible lograr un cambio profundo y sostenible. Mientras se preparaban para presentar el informe al Congreso, el ICE reflexionaba sobre la magnitud del trabajo realizado. Habían comenzado con un solo tribunal, utilizando grabaciones encubiertas y análisis detallados para demostrar la discriminación sistémica. Ahora, años después, el modelo Riverton estaba inspirando cambios en todo el país, transformando tribunales, motivando a empleados y ofreciendo justicia real a quienes antes eran ignorados o maltratados. El impacto era tangible, pero también era solo el comienzo. La vigilancia, la formación y la conciencia debían mantenerse para asegurar que los logros no se perdieran con el tiempo. Tras la presentación del informe al Congreso, el ICE Grene y su equipo comenzaron a recibir solicitudes de tribunales de todo el país interesados en replicar el modelo Riverton. Texas, California, Florida y varios estados del Medio Oeste enviaron delegaciones para estudiar el sistema de supervisión y los programas de formación implementados en los tribunales piloto. Cada visita incluía análisis de datos, demostraciones de grabaciones aleatorias y simulaciones de capacitación para el personal. El ICE y su equipo explicaban detalladamente cómo la combinación de tecnología, formación y supervisión podía transformar la cultura de un tribunal de manera sostenible. En Texas, el desafío era considerable. Algunos tribunales tenían una resistencia histórica a la intervención externa. El ICE organizó sesiones de concientización donde mostró comparaciones entre tribunales que implementaron cambios y aquellos que no lo hicieron. Presentó gráficos que demostraban claramente la reducción de tiempos de espera desiguales, la mejora en el trato a acusados pertenecientes a minorías y la disminución de quejas por discriminación. Cada dato se acompañaba de historias humanas, casos reales donde los acusados se beneficiaron de un trato justo. La combinación de evidencia cuantitativa y cualitativa convenció incluso a los más escépticos. Mientras tanto, en California, los tribunales adoptaron el modelo de manera voluntaria. El ICE supervisó la instalación de sistemas de grabación permanente y aleatoria, garantizando que todas las interacciones fueran monitoreadas sin interferir con el funcionamiento normal del juzgado. Además, se introdujeron programas de formación obligatoria para todo el personal, desde jueces y fiscales hasta secretarios y defensores públicos. Los talleres incluían ejercicios prácticos de actuación, análisis de casos y discusión de situaciones reales donde los prejuicios inconscientes podían afectar decisiones judiciales. La respuesta fue positiva. El personal reconocía la necesidad de mejorar y valoraba la oportunidad de aprender. En Florida, la Comisión de Derechos Civiles coordinó la implementación del modelo junto con el Departamento de Justicia del Estado.
Elise y su equipo adaptaron las herramientas de análisis de datos para incluir variables locales, como diversidad lingüística, diferencias socioeconómicas y particularidades culturales de cada condado. La personalización de los sistemas permitió obtener resultados precisos y aplicables a cada tribunal. Las estadísticas iniciales mostraban mejoras inmediatas, reducción de los tiempos de atención desiguales y aumento en la satisfacción de los acusados con el servicio recibido. Mientras los tribunales adoptaban el modelo, Elise continuaba supervisando la formación de nuevos mentores. Marcus y Derek, quienes habían sido transformados por la experiencia. Henry Burton, ahora se encargaban de entrenar a otros empleados en los tribunales piloto. Su rol era crucial, podían transmitir su experiencia personal y mostrar cómo los prejuicios inconscientes pueden influir en la conducta diaria. Los ejercicios prácticos de actuación permitían al personal experimentar situaciones reales y aprender a manejarlas con respeto y equidad. Cada sesión incluía análisis de grabaciones y discusión sobre cómo mejorar la interacción con los acusados. James Crawford también participaba activamente en la expansión del modelo. Lideraba seminarios para fiscales y defensores públicos en varios estados, compartiendo sus errores pasados y explicando cómo había aprendido a identificar y corregir sus prejuicios. Su sinceridad tenía un efecto profundo, muchos profesionales reconocían sus propios sesgos y se comprometían a cambiar su conducta. Además, Crawford ayudaba a diseñar programas de formación continua, asegurando que los principios de igualdad y justicia se mantuvieran a largo plazo. Dentro de la Comisión de Derechos Civiles, Elise y su equipo desarrollaban métricas avanzadas para evaluar la efectividad de las reformas. Cada tribunal participante debía enviar reportes trimestrales, y la comisión realizaba auditorías aleatorias para garantizar que los estándares de trato justo se mantuvieran. Se establecieron indicadores clave, tiempos de atención equitativos, claridad en la explicación de los procesos, trato respetuoso y transparencia en los acuerdos judiciales. Los tribunales que cumplían con los estándares eran reconocidos públicamente, mientras que aquellos con desviaciones recibían capacitación adicional y supervisión más estricta. La cobertura mediática continuaba amplificando el impacto del modelo Riverton. Documentales y reportajes mostraban historias de cambio, tanto en tribunales como en la vida de los acusados. Historias de familias que habían sido tratadas injustamente en el pasado y que ahora recibían un trato equitativo generaban una fuerte resonancia pública. La transparencia y los resultados medibles inspiraban a otros tribunales a unirse voluntariamente al programa, evitando la necesidad de intervención federal obligatoria. A nivel comunitario, se establecieron programas de apoyo para acusados con dificultades lingüísticas o educativas. Se ofrecía orientación legal y asistencia práctica para asegurar que todos tuvieran acceso a la justicia de manera equitativa. Líderes comunitarios colaboraban con los tribunales, brindando talleres y charlas sobre derechos civiles y procedimientos legales. Las familias que antes temían interactuar con el sistema judicial ahora se sentían respaldadas y comprendidas, lo que contribuía a mejorar la confianza en las instituciones. Mientras la expansión del modelo avanzaba, Elise reflexionaba sobre la magnitud del cambio. Habían comenzado con un solo tribunal en Riverton, usando grabaciones encubiertas y análisis detallados para demostrar discriminación sistémica. Ahora, años después, el modelo estaba inspirando transformaciones en todo el país, motivando a empleados, cambiando la percepción de los acusados y ofreciendo justicia real y equitativa. La evidencia acumulada mostraba que la combinación de supervisión, formación y tecnología era eficaz y sostenible. El equipo de Elise también trabajaba en el desarrollo de herramientas de análisis predictivo. Estas herramientas permitían anticipar posibles áreas de riesgo dentro de los tribunales y proponer intervenciones antes de que surgieran problemas graves. Cada dato recopilado se utilizaba para mejorar los programas de formación y para diseñar protocolos más precisos de supervisión. La intención era crear un sistema judicial proactivo, capaz de prevenir desigualdades antes de que afectaran a los acusados. Mientras tanto, en Riverton, la cultura judicial se había consolidado de manera profunda. Marcus y Derek eran ahora líderes reconocidos, y Sarah Micheli seguía desempeñando un papel central en la implementación de políticas de trato equitativo. La supervisión tecnológica y los programas de formación habían cambiado la dinámica del tribunal. Cada interacción, cada decisión y cada comunicación se realizaba con conciencia de equidad. Los resultados eran medibles: reducción de quejas por discriminación, igualdad en los tiempos de atención y trato equitativo para todos los acusados.
El impacto del modelo Riverton también se extendió a la educación legal. Facultades de Derecho comenzaron a incluir cursos obligatorios sobre prejuicios inconscientes, trato justo y equidad en la administración de justicia. Los futuros abogados aprendían desde el inicio de su formación a reconocer y corregir sus propios sesgos, garantizando que la próxima generación de profesionales contribuyera a un sistema judicial más justo y equitativo. Al reflexionar sobre los logros alcanzados, Elise comprendió que el cambio era posible gracias a la combinación de datos, tecnología, formación y compromiso humano. Cada tribunal que adoptaba el modelo representaba un paso más hacia un sistema judicial nacional más justo. La experiencia de Riverton demostraba que incluso los prejuicios más arraigados podían corregirse con supervisión adecuada, educación constante y evidencia tangible. Con el modelo en expansión y la aceptación creciente, Elise y su equipo comenzaron a planificar la siguiente fase: la creación de un sistema de supervisión nacional que uniera a todos los tribunales del país bajo estándares uniformes de equidad y justicia. Esta etapa implicaría coordinación con gobiernos estatales, legisladores y organizaciones comunitarias, asegurando que las reformas fueran sostenibles a largo plazo. La visión era clara: un sistema judicial que tratara a todas las personas con dignidad y respeto, independientemente de su raza, género o condición social. Mientras se preparaban para esta nueva etapa, Elise reflexionaba sobre la magnitud del trabajo realizado y la responsabilidad que aún tenían por delante. Cada acción, cada entrenamiento y cada auditoría representaban un esfuerzo por garantizar que la justicia fuera un derecho accesible para todos, y no un privilegio limitado por prejuicios o discriminación. El cambio real requería vigilancia constante, compromiso personal y la certeza de que la igualdad ante la ley no era negociable. Un año después de la implementación inicial en Riverton, Elise Grene regresó al tribunal para realizar una evaluación de seguimiento. Esta vez entró como ella misma, sin la necesidad de encubrir su identidad. El tribunal, ahora transformado, irradiaba un ambiente de profesionalismo y respeto. Cada miembro del personal había adoptado las políticas de equidad de manera natural, la cultura había cambiado de raíz. Los visitantes del tribunal eran recibidos sin prejuicios, sin suposiciones basadas en raza, idioma o condición social. El impacto era visible en cada interacción, desde los secretarios que ayudaban pacientemente a los acusados hasta los jueces que explicaban los procedimientos con claridad y equidad. Sarah Michey, que había mantenido un comportamiento ejemplar durante la investigación encubierta, ahora lideraba el Departamento de Servicios Públicos. Se había convertido en un referente para el personal y los visitantes. Saludó a Elise con una sonrisa cálida. «Buenos días, doctora Grene. Bienvenida de nuevo». Elise devolvió la sonrisa, satisfecha al ver que las reformas no solo habían sobrevivido al tiempo, sino que se habían consolidado en la cultura del tribunal. Los cambios no solo eran visibles, sino también medibles. Los tiempos de tramitación eran equivalentes para todos los acusados, y las estadísticas de trato justo se publicaban mensualmente, generando transparencia y confianza. Las grabaciones aleatorias seguían siendo una herramienta de supervisión permanente, pero su propósito había evolucionado. No se trataba de vigilancia punitiva, sino de garantizar que la justicia se aplicara de manera consistente. Cada interacción se convertía en una oportunidad de aprendizaje y mejora continua. Marcus, quien ahora trabajaba en el departamento de archivo, se acercó con cierta timidez. «Doctora Grene, quiero agradecerle. Esta investigación cambió mi vida. Aprendí a respetar a los demás y a reconocer mis propios prejuicios. Ahora mis hijos me ven de manera diferente y yo puedo corregir mis errores». Derek, que asistía a clases nocturnas en la universidad para estudiar justicia penal, intervino: «Estoy aprendiendo a ayudar al sistema desde adentro, en lugar de contribuir a su injusticia. Quiero asegurarme de que nadie más pase por lo que yo causé». Elise los escuchó con orgullo. Su transformación era un testimonio de que la educación y la conciencia podían cambiar incluso a aquellos que habían cometido errores graves. James Crawford también había experimentado una transformación notable. Tras completar su formación en ética y servicio comunitario, se convirtió en un defensor activo de la reforma judicial. Lideraba talleres sobre prejuicios inconscientes para fiscales y defensores públicos, compartiendo su experiencia personal y los errores que había cometido. «Su investigación salvó mi carrera», le dijo a Elise, «y me obligó a ser el abogado que siempre debía haber sido». Sus palabras reflejaban un cambio genuino y duradero en la cultura profesional. La implementación del modelo Riverton comenzó a expandirse a nivel nacional.
Tribunales en Texas, California, Florida y otros estados adoptaron voluntariamente los sistemas de supervisión y formación. Cada tribunal adaptaba las herramientas a sus necesidades locales, pero los principios fundamentales permanecían intactos: supervisión constante, formación obligatoria en equidad y transparencia en la atención a los acusados. Las métricas demostraban resultados consistentes: reducción de tiempos de atención desiguales, trato equitativo en la comunicación, y disminución de quejas por discriminación. Las facultades de Derecho incorporaron cursos obligatorios sobre prejuicios inconscientes y trato justo en la administración de justicia. Los futuros abogados aprendían desde el principio a reconocer y corregir sus sesgos, garantizando que la próxima generación de profesionales contribuyera a un sistema judicial más equitativo. La educación se convirtió en un pilar fundamental para la sostenibilidad de las reformas. A nivel comunitario, se establecieron programas de apoyo para acusados con dificultades lingüísticas o educativas. Líderes comunitarios colaboraban con los tribunales en talleres sobre derechos civiles, procedimientos judiciales y orientación legal. Las familias que antes se sentían intimidadas por el sistema judicial ahora recibían asistencia integral, aumentando la confianza en las instituciones y fortaleciendo la percepción de justicia imparcial. Durante la evaluación de seguimiento, Elise observó escenas que le llenaron de satisfacción. Una joven madre hispana con un inglés limitado recibía ayuda paciente del personal. Un anciano afroamericano contaba con tiempo suficiente para comprender sus documentos. Acusados de diferentes razas esperaban juntos en la misma fila y recibían el mismo trato respetuoso. Cada acción reflejaba la transformación cultural que se había logrado. La transparencia se había consolidado como norma. Los datos sobre tiempos de atención y equidad se publicaban regularmente, y los tribunales eran evaluados periódicamente por observadores externos. Los empleados que demostraban un trato justo eran reconocidos y promovidos, mientras que aquellos que necesitaban mejorar recibían capacitación adicional. Este equilibrio entre recompensa y corrección aseguraba que los cambios fueran sostenibles. El impacto de la investigación se reflejaba también en la cobertura mediática. Reportajes y documentales mostraban cómo las reformas habían cambiado la vida de los acusados y fortalecido la confianza en el sistema judicial. Historias de familias que habían sido tratadas injustamente en el pasado y que ahora experimentaban equidad generaban una fuerte resonancia pública. La evidencia tangible y los resultados positivos inspiraban a otros tribunales a unirse al programa, acelerando la expansión del modelo. El equipo de Elise desarrolló herramientas de análisis predictivo que permitían identificar áreas de riesgo antes de que surgieran problemas graves. Cada dato recopilado alimentaba un sistema de mejora continua: auditorías periódicas, revisiones de interacción y ajustes en los programas de formación aseguraban que la equidad se mantuviera a largo plazo. El objetivo era crear un sistema judicial proactivo, capaz de prevenir desigualdades antes de que afectaran a los acusados. Elise reflexionó sobre la magnitud del cambio. Un solo tribunal en Riverton había servido como catalizador de una transformación nacional. La combinación de tecnología, supervisión, formación y compromiso humano había demostrado ser efectiva y sostenible. Cada tribunal que adoptaba el modelo representaba un paso más hacia un sistema judicial justo y equitativo para todos los ciudadanos. Mientras se preparaba para la siguiente fase, la creación de un sistema de supervisión nacional, Elise comprendió que la justicia exigía vigilancia constante y compromiso. Cada acción, cada auditoría y cada programa de formación contribuían a garantizar que la igualdad ante la ley no fuera solo un ideal, sino una realidad tangible. El cambio era posible cuando las personas se comprometían a mejorar, y la transformación de los tribunales demostraba que incluso instituciones históricamente rígidas podían adaptarse y evolucionar. Finalmente, Elise recibió un mensaje de texto: Operación Tribunal de Filadelfia aprobada. ¿Cuándo puedes empezar? Sonrió. Su trabajo continuaba, la vigilancia de la justicia era constante, pero ahora tenía la certeza de que el cambio era posible y que el ejemplo de Riverton inspiraría reformas durante generaciones. A sus espaldas, el tribunal seguía prestando servicio a todos con la misma dignidad y respeto. La transformación estaba completa, y su legado comenzaba a expandirse a nivel nacional. La historia de Riverton y la labor de Elise Grene se convertirían en un modelo, un testimonio de que la justicia real se construye con evidencia, educación y compromiso humano. Cada tribunal, cada empleado, cada acusado se beneficiaba del esfuerzo colectivo para garantizar que todos recibieran un trato equitativo. La lección era clara: el cambio era posible, y cada acción, por pequeña que pareciera,
contribuía a construir un sistema judicial más justo para todos.